Bendiciones y bienvenidos al canal de lectores de la Biblia. Y continuando con nuestra lectura del libro de Josué, debemos recordar antes de comenzar a leer dónde nos habíamos quedado. Al final del capítulo 5, donde ya el pueblo de Israel había cruzado el río Jordán y se habían establecido en un lugar que se llamaba Gilgal y habían celebrado la Pascua en los llanos de Jericó. Habían también mandado espías a esa ciudad y el rey se había dado cuenta que Israel los tenía en la mira y que era la siguiente ciudad a tomar. Así que en los capítulos de hoy, del 6 al 10, vamos a estar viendo cómo Josué, junto con el pueblo de Israel y la presencia de Dios en medio de ellos, van a ir tomando terreno de esta tierra prometida, conquistando distintas ciudades y derrotando distintos reyes. Y nuestra lectura comienza en el capítulo 6 con la conquista de Jericó. Comienza diciendo que esta ciudad, como se habían enterado que Israel estaba cerca y que los había espiado, se resguardaron y mantuvieron la puerta cerrada durante mucho tiempo para que nadie entrara y para que nadie saliera. Detalla también que esta ciudad estaba amurallada y que era una ciudad fortificada muy segura. Y comienzan los primeros versículos dándole instrucciones Dios a Josué de cómo ellos tenían que hacer para tomar la ciudad. Y le da instrucciones muy extrañas. Les dice que tienen que rodear la ciudad durante 6 días. Les da instrucciones también de que los sacerdotes tenían que llevar cuernos de carnero y hacerlos sonar. Tenían que ser 7 sacerdotes que llevaran las trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Acordémonos que el arca representaba la presencia de Dios. Y en el 7º día, lo que tenían que hacer era rodear la ciudad no una vez, sino 7 veces. Y en la 7ª vuelta, cuando los sacerdotes tocaran los cuernos, todo el pueblo tenía que gritar, y Dios promete que la muralla de esa ciudad iba a caer. Así que Josué les pasa estas instrucciones al pueblo, los organiza según el orden que Dios les había dado, los hombres de guerra enfrente, y en el medio, si no entendí mal, iban los sacerdotes con los cuernos y el arca, y la retaguardia iba detrás del arca. Así que durante 6 días hicieron tal como Dios les dijo, y dieron vuelta a la ciudad mientras los sacerdotes tocaban el arca sin que nadie dijera nada. No tenían que gritar ni decir nada, solo dar vuelta a la ciudad y dejar que los sacerdotes hicieran sonar los cuernos de carnero. Y sucedió que a la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo que griten, pues el Señor les había dado la ciudad. Y acá del versículo 17 al 19 dice algo muy importante. Especifica que la ciudad sería dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab, la ramera, que habíamos visto en los capítulos anteriores, que habían escondido a los mensajeros, solo ellos y todo lo que hubiera en su casa iban a vivir, iban a ser guardados. Pero el pueblo le dice, pero en cuanto a vosotros, guardaos ciertamente de las cosas dedicadas al anatema, no sea que la codiciéis y tomando de las cosas del anatema, hagáis maldito al campamento de Israel y traigáis desgracia sobre él. Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, están consagrados al Señor, entrarán en el tesoro del Señor. Así que vemos acá, del versículo 17 al 19, que todas las cosas que puedan encontrar en esta ciudad tenían que ser dedicadas solamente al Señor. Toda la plata, todo el oro, todo el bronce, cosas que el hombre normalmente codicia, ¿no? Así que hicieron así. Entraron en la ciudad, una vez que los muros cayeron, la tomaron y solo dejaron con vida a Rahab y a toda la familia que estaba en su casa. Y ella pasó a formar parte del pueblo de Dios y a convivir con el pueblo de Israel. Así que a toda esa ciudad la derribaron hasta el polvo, la prendieron fuego y después Josué como que pronuncia una maldición sobre esta ciudad, diciendo que cualquiera que la reconstruya, que quiera reedificar la ciudad de Jericó, iba a ser maldito por Dios. Y termina el capítulo 6 diciendo que el Señor estaba con Josué y que su fama se extendió por toda la tierra. El capítulo 7
comienza hablando de una persona que se llama Acán, que tomó de las cosas dedicadas al Señor, o sea, el anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel, contra toda la congregación, no solo contra esta sola persona. Todo esto lo hizo en secreto. Entonces Josué, después de la victoria contra Jericó, envió hombres hasta una ciudad y les dijo: subid y reconoced la tierra. Y cuando volvieron, estas personas que fueron a reconocer esta ciudad, les dijeron que no suba todo el pueblo, sino unas 2000 o 3000 personas, porque la gente de esta ciudad eran pocos. Así que subieron allá unas 3000 personas del pueblo, pero huyeron ante los hombres de esta ciudad. Entonces el corazón de todo el pueblo desfalleció y se hizo como agua. Y todos quedaron completamente confundidos porque acaban de tener una victoria tremenda contra una ciudad mucho más fuerte, más fortificada, podríamos decir humanamente más difícil de tomar, y ahora estaban huyendo contra una ciudad que eran poquitos. Así que Josué, confundido como estaba, va a la presencia del Señor y le dice: ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos después en mano de los amorreos y destruirnos? Ojalá nos hubiéramos propuesto habitar al otro lado del Jordán. Ah, Señor, ¿qué puedo decir, ya que Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán de esto y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Claro, estaba preocupado porque, así como la fama de Dios se hizo conocido por todas las victorias y señales tremendas que habían hecho, ahora todo lo contrario, como que iba a quedar deshonrado en nombre de Dios, porque una ciudad pequeña los había vencido. Así que en esta segunda parte del capítulo 7, Dios le revela a Josué que Israel había pecado contra él y habían tomado de las cosas que no tenían que tomar, habían robado y habían mentido, y que además las habían escondido en sus tiendas. Y le dice que no iba a estar con ellos a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema del medio de ellos. Les dice que no iban a poder hacer frente a sus enemigos hasta que quiten del medio el anatema. Así que lo que le dice Dios a Josué es que prepare al pueblo y que al otro día se presenten delante de él. Así que al otro día se acercan las tribus de Israel, y de las 12 tribus fue tomada la tribu de Judá. Después se acercan las familias de Judá, y de esta familia es tomada la familia de Sera. Después de la familia de Sera se acercan hombre por hombre, y fue tomada esta persona que se llama Acán, dando a Dios a entender que él había sido el culpable. Así que esta persona confiesa que verdaderamente había sido así como Dios dijo, y había codiciado un hermoso manto de Sinar y 200 ciclos de plata y una barra de oro de peso de 50 ciclos. Dice que los codició y los tomó y los escondió debajo de su tienda. Así que Josué mandó a la gente a que vaya a confirmar que esto era así, y efectivamente estaban las cosas ahí escondidas. Así que tomaron a la familia de Acán con todo lo que le pertenecía, y obviamente que lo apedrearon, le prendieron fuego y así apartaron la ira de Dios del medio del pueblo, porque por culpa de esta persona había sufrido no solo el honor del nombre de Dios, sino que mucha gente del pueblo de Israel que había subido contra esta ciudad y habían sido derrotados. En el capítulo 8 describe cómo tomaron esta ciudad, a la cual anteriormente no habían podido tomarla, sino que habían huido. Y empieza diciéndole Dios que tome a todo el pueblo de guerra, no solo unos pocos, sino a todo el pueblo de guerra. Les dice que de esta ciudad podían tomar para ellos solamente los despojos y el ganado. Así que Josué escogió a 30.000 hombres valientes guerreros y los envió de noche, y les mandó que pongan una emboscada a esta ciudad por detrás, y que él, junto con todo el pueblo, se iban a acercar a la ciudad, y que cuando la gente de esta ciudad viera al pueblo de Israel acercarse, ellos iban a fingir como vencidos otra vez, para que así los persiguieran y alejaran así a la gente de la ciudad, para que esta emboscada pueda tomar la ciudad por detrás y prenderla a fuego. Así que hicieron así, tal cual como Josué les había mandado. Josué y todo Israel se fingieron vencidos delante de ellos y huyeron camino del desierto. No quedó hombre en la ciudad de Ai
que no saliera tras Israel, y dejaron la ciudad sin protección por perseguirlos. Entonces el Señor le dijo a Josué: extiende la jabalina que está en tu mano hacia Ai, porque la entregaré en tu mano. Y extendió Josué hacia la ciudad la jabalina, y los que estaban emboscados se levantaron rápidamente de su lugar, y corrieron cuando él extendió su mano. Entraron en la ciudad y se apoderaron de ella, y se apresuraron a prenderle fuego a la ciudad. Ahora cuando los hombres de Ai se volvieron y miraron, vieron que subía humo de la ciudad hasta el cielo, y los otros que habían emboscado, después de haber destruido la ciudad, salieron para enfrentar al ejército que estaba peleando con Israel. Así que los guerreros de esta ciudad se quedaron entre el medio de los dos ejércitos del pueblo de Israel, y obviamente fueron vencidos hasta no quedar ninguno. Y esta primera parte del capítulo 8 termina diciendo que colgaron al rey de esta ciudad en un árbol hasta la tarde, y que a la puesta del sol lo bajaron y lo arrojaron a la entrada de la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un montón de piedras. Y para finalizar este capítulo, nos encontramos en el versículo 30, que edificó Josué un altar al Señor en el monte Ebal, y escribió en ese monte, sobre las piedras, una copia de la ley en presencia de todos los hijos de Israel. La mitad de ellos estaba frente al monte Gerizim, y la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés les había mandado ya para el final del libro de Deuteronomio. Después Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, y no hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, y esto incluye las mujeres, los niños y los forasteros que vivían entre ellos. En el capítulo 9 cuenta cómo las naciones que estaban de este lado del río Jordán se enteraron de todo lo que Dios estaba haciendo con Israel y de cómo habían vencido a Jericó y a la ciudad de Ai. Así que se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Pero en este capítulo se enfoca más en los habitantes de una ciudad que se llamaba Gabaón, que se enteraron también, pero ellos, en vez de querer hacerle guerra, lo que hicieron fue usar la astucia y engañar al pueblo de Israel, diciéndoles que venían de muy lejos para hacer paz con ellos. Entonces lo que hicieron fue vestirse con ropas viejas, llevar odres de vino viejos también, alimento también todo envejecido, y de ahí viajar hasta Gilgal, donde estaba acampando el pueblo de Israel. Entonces cuando llegaron, les dijeron esta mentira, de que venían de muy lejos, y que cuando emprendieron su viaje, ellos tenían su alimento en buen estado, su ropa en buen estado, y que a causa del viaje tan largo, todos habían envejecido. Y lo que sucede es que el pueblo de Israel, los jefes del pueblo, en vez de tomar consejo de parte de Dios y consultarlo con Dios, aceptan esta alianza sin saber que esta nación con la que se estaban aliando habitaba en la tierra en donde estaban, la tierra que Dios le quería dar a Israel. Así que 3 días después de hacer esta alianza, de confirmarla en el nombre del Señor, se dieron cuenta que estaban solamente a 3 días de viaje de esta ciudad de Gabaón. Así que no pudieron conquistarla, solo los hicieron leñadores y aguadores para toda la congregación, y no les quedó más que ser aliados con estas personas. En el capítulo 10, al enterarse, Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había capturado a la ciudad de Ai y que los habitantes de Gabaón habían hecho una alianza con Israel. Y al enterarse, tuvo gran temor, porque Gabaón era una ciudad grande, como una de las ciudades reales, y todos sus hombres eran hombres valientes. Entonces este rey envió mensajes al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón para atacar Gabaón, porque se había aliado con Israel. Entonces subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon junto a Gabaón y lucharon contra ella. Pero la gente de Gabaón enviaron mensaje a Josué pidiéndole ayuda. Así que el Señor le habla a Josué y le dice que no tenga miedo, porque él había entregado en sus manos a todos estos reyes, y ninguno de ellos le podía resistir. Así que vino Josué sobre todos estos reyes de repente, habiendo marchado toda la noche desde donde estaban acampando. Así que el pueblo de Israel salió vencedor,
Y sucedió que mientras huían todos estos reyes, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras de granizo, y fueron más las bajas que tuvieron por los granizos que por la espada de los israelitas. Así que al verse vencidos estos reyes, comenzaron a huir y se escondieron en una cueva en una ciudad llamada Maceda. Y Josué los alcanzó y mandó que rodaran piedras gigantes hacia la entrada para taparla, para que estos reyes no escaparan, y que se quede un grupo de guerreros para guardarla. Pero el resto del ejército les dijo que continúen batallando para que no les permita entrar a las ciudades fortificadas para que se resguarden. Así que ellos continuaron peleando. Y después de haberlos vencido, volvieron de nuevo a la cueva donde se habían escondido los reyes, los mandó a sacar, y cuando los sacó, les dijo al pueblo que no temieran ni se acobarden, que sean fuertes y valientes, porque así les haría el Señor a todos sus enemigos con los que iban a luchar. Y después de eso, fueron y conquistaron esta ciudad donde se encontraba esta cueva, que era la ciudad de Maceda. Después de ahí, partieron para la ciudad de Libna. Después de Libna, partieron a Laquis, y cuando estaban tomando Laquis, el rey Geser salió en su ayuda, pero obviamente fueron vencidos también. Después de ahí partieron a Eglón, de Eglón partieron a Hebrón, y a cada una de estas ciudades le iban haciendo lo mismo que venían haciendo a las primeras ciudades, que era destruir absolutamente todo y no dejar con vida nada. Y para finalizar, la última ciudad que toman en el capítulo 10 se llama Debir. Y así hirió Josué toda la tierra, la región montañosa, la tierra baja y las laderas, y a todos sus reyes. A todos estos reyes y sus territorios los capturó Josué de una sola vez, porque el Señor, Dios de Israel, combatía por ellos. Y hasta ahí sería la lectura por el video de hoy. Y para finalizar, dentro de las muchas enseñanzas que se podrían rescatar de estos capítulos, me quedo con la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas, para todo aquello que queramos emprender o hacer, porque la victoria, al final, viene de Él. Lo vemos claramente cuando vencieron a Jericó y después cuando quisieron ir a capturar la ciudad de Ai, que era una ciudad más pequeña. Pero claro, a causa del pecado y la desobediencia, en esa última oportunidad el Señor no fue con ellos, y por esa causa no la pudieron conquistar. Y la otra enseñanza con la que me quedo también es la de buscar el consejo de Dios para todo aquello que también queramos hacer. Cuando vinieron los gabaonitas con su astucia, ellos se guiaron por lo que tenían enfrente, por lo que podían ver y por la situación que se les presentó. Y humanamente sacaron cuentas, por así decirlo, y creyeron los que les dijeron, a pesar de que estaban siendo engañados. Acuérdense que leíamos recién que deja escrito que no pidieron consejo al Señor. Así que hicieron una alianza con estas personas, y en un principio esa no era la perfecta voluntad de Dios, sino que Dios quería darles toda la tierra de Canaán, y dentro de esa tierra se encontraba la ciudad de Gabaón. Así que me quedaba con esas dos cosas: la importancia de cuidar la presencia de Dios en nuestras vidas, nuestra comunión con Dios, y lo otro es de pedirle consejo en las situaciones, no solamente las que sean muy complicadas, sino en todo tiempo, para todo aquello que queramos hacer, encomendar nuestras obras a Dios. Espero que este video les haya servido. Nos vemos, si Dios permite, en el siguiente video. Bendiciones y paz del Señor.